Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la quinta conferencia de la Cátedra de Artes UTLAB Primavera 2022, trabajando con músicos desde el teatro. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido dramaturgo, el maestro Eduardo Contreras Soto. Bienvenido a la UTLAB. Saludamos a la doctora María Luisa Marina Vilar Payán, profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Artes UTLAB, y a la doctora Perla del Rocío Fernández López, directora académica del Departamento de Artes UTLAB. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UTLAB y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UTLAB, Cultura UTLAB y Capilla del Arte UTLAB. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra a la doctora María Luisa Marina Vilar Payán, profesora de tiempo completo del Departamento Académico. Pues muy buenas noches, tardes. Les doy la bienvenida a todos a esta cátedra que ya tiene pues tantos años, como se llama, de tradición, y en la cual tenemos un invitado que en este caso lo estoy presentando con un querido amigo también, no solamente un reconocido, pues ahora sí que un reconocido de todo, porque Eduardo escribe teatro, escribe musicología, escribe sobre teatro, escribe sobre cine, es realmente un intelectual, un difusor de la cultura, un crítico de la cultura, un creador de cultura a muchísimos niveles, básicamente. Eduardo ha estudiado tanto teatro, en realidad iba yo a decir como música, pero en música es más autodidacta, aunque ha hecho impresionantes, es decir, es una persona que ha escrito sobre muchos que hemos estudiado música, básicamente tiene muchísimos libros, que ahorita voy a hablar un poquito de ellos. Él empezó su carrera de investigación en el CITRU, digamos, en el Centro Nacional de las Artes, la parte dedicada a teatro, pero de ahí se pasó al CENIDIM, que es el centro dedicado a la música, y de todas maneras ha seguido laborando para teatro. Tengo acá conmigo el primer libro con el que yo conocí realmente a Eduardo, que es un libro sobre un compositor que yo admiro muchísimo, Silvestre Revueltas, y dice Silvestre Revueltas, Baile, Duelo y Son, si no me equivoco, este libro es un libro del año 2000, es el primer libro con el que yo, digamos, todavía no llevaba yo amistad con Eduardo realmente, y pues admiré mucho este libro. ¿Quién me iba a decir que años después, muchos años después, iba yo realmente a hacer sobre de las revisoras de otro libro que salió, que es Silvestre en escena y en pantalla, la música de Silvestre Revueltas para el cine y la escena, un tomo bastante gruesecito de cuántas hojas ahora verán, nada más, de 461 páginas, en donde nuestro querido invitado recorre al lujo de detalle todas las películas para las cuales el conocido autor, el conocido compositor Silvestre Revueltas escribió música. Lo hace desde puntos de vista poco trabajados dentro de la musicología mexicana, porque se adentra mucho en la música. Es un escritor capaz de conocer muy bien las partes técnicas de la actuación, las partes técnicas de la filmografía, las partes técnicas de la grabación musical. Tiene otro libro precisamente sobre grabación musical, representativa, digamos, de a lo largo de la historia de la música en México. Y bueno, entonces, pues yo digamos que lo he conocido más como musicólogo, pero a lo largo de una amistad, pues ha salido también la parte de teatro. He visto obras de él, es dramaturgo, es decir,
escribe sus propias obras, pero también ha montado otras obras, me imagino que entre lo que va ahora a hablar precisamente tiene que ver con algunas obras cuyo texto él escribió, pero cuyas obras cuyo texto más bien, ¿cómo se llama? Dirigió, cuya puesta en escena dirigió, muy reciente, su libro más reciente es este libro del Colegio de México, que es El Teatro en México, una historia mínima. Es unos libros que se encarga por parte del Colegio de México, esta distinguida institución, porque esa es otra cosa con Eduardo, que escribe pues en editoriales muy reconocidas, por grupos de investigación muy reconocidos, y estos libros se encargan a alguien que es capaz de sintetizar, digamos, para una lectura, para un conocimiento amplio, profundo, pero rápido, ¿no? Algún tema. Y esta es la historia mínima del teatro. Estos libros son muy difíciles de escribir porque se requiere mucha capacidad de síntesis y además mucho conocimiento para saber qué es aquello que con lo que se va a representar, ¿no? Entonces, bueno, de veras una persona a la que evidentemente que sea un querido amigo, lo admiro como investigador, lo admiro como dramaturgo, lo admiro como una persona, como profesor también, sumamente interesado en dar clases, tiene una serie de alumnos, un gran seguimiento entre sus alumnos, ha apoyado a mis propios alumnos de música, nuestros alumnos de aquí de la UDLA, ha venido a dar conferencias tanto a teatro como a música. Entonces, bueno, pues es una persona conocida en la UDLA, pero que en esta ocasión la presentamos en este ambiente, pues más bien interdisciplinario. Eduardo, pues de veras es un gusto enorme tenerte y pues el procedimiento es tu conferencia y posteriormente la maestra Perla Fernández dirigirá una serie de preguntas que van haciendo, modera una serie de preguntas que van haciendo distintos estudiantes que tenemos aquí. Tenemos estudiantes de teatro, estudiantes de música, estudiantes de arquitectura, de diseño, de danza, de artes plásticas. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos. Algunos no encienden su cámara porque la transmisión no pueden ver entonces la transmisión, ¿no? Pero bueno, muy bienvenido, Eduardo, y adelante. Muchas gracias, Luisa, y buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien y que pase bien la señal. Lo primero que tengo que confesar es que me siento muy abrumado. Ahorita mismo me podía desconectar porque me ha puesto en una situación de compromiso tal las palabras tan elogiosas y floreadas de la doctora Vilar que estoy seguro que los voy a decepcionar. No es cierto la mitad de lo que ha dicho la doctora Vilar, pero ya sabemos que los amigos cuando nos queremos mucho pues solemos hacer alguna serie de elogios que van más del lado del afecto que del lado de la fidelidad a los hechos. Entonces, voy a solicitar de antemano la indulgencia para que digamos, no crean más allá de la mitad o menos de lo que ha dicho la doctora Vilar. La edad nadie me la quita, eso es cierto, y en ese sentido, pues sí he tenido la oportunidad que la vida me ha dado de tener actividad por igual en el mundo del teatro, en México, como en el mundo de la investigación musical. No me atrevería a decir musicología, eso es muy generoso de parte de Luisa. Musicólogos son los que, como ella, han hecho cientos de doctorados y tienen infinidad de trabajos y de conocimiento al respecto. Yo soy un mero aficionado que se ha ido interesando por la música conforme se ha ido adentrando en ella. Y sí puedo decir que he convivido en ambas trayectorias. De hecho, me siento también un poco curioso porque no me gusta mucho hablar de mi trabajo en público. He aceptado esta invitación en parte por el aprecio que le tengo a la doctora Vilar, pero en general uno preferiría que las obras hablaran por uno mismo, y cuando uno pone teatro, el chiste es que vayan a ver la obra, no que lo vayan a ver a uno ni que hablen de uno. Pero ya que estamos en esto, voy a tratar de dar un énfasis, y en eso trato justamente el asunto que llama Luisa interdisciplinario, a la razón que me motiva a hablar de trabajos. La razón por la que voy a hablar de mis trabajos teatrales no es tanto mi trabajo específico de director o dramaturgo, sino la manera como, haciendo ese trabajo, he tenido una oportunidad que yo considero muy dichosa, de convencionales de la música, que se tienen que combinar las condiciones y circunstancias por el hecho de estar trabajando con gente de teatro. Eso para mí siempre ha sido maravilloso. Sé que es muy común en el tiempo moderno que cuando se monta teatro, por costos, por comodidad, por sentido práctico, por portabilidad de los montajes, cuando llega a haber música incidental, que es los casos de las obras teatrales,
Pero piensen que no hay ni dos generaciones, esto no era tan posible porque no había unas calidades de grabación tan fáciles y cómodas y portátiles como para poder hacer esto. Esto quiere decir que en la gran historia del teatro, la mayor parte que el teatro ha requerido música, la música está viva, presente. Lo mismo con que estuviera un simple guitarrista, con que actores cantaran muy bien y pudieran entonar melodías y canciones y hasta coros en el escenario, que cuando ya había un poco más de presupuesto y podía haber una orquesta, un conjunto de cámara, y la prueba de ello la dan todos los edificios históricos, y México es pródigo en ellos para aventura nuestra, en donde uno ve el diseño como eran los teatros antes de que hubiera tecnología, y en ellos siempre está presente el famoso foso, ¿verdad?, del proscenio orquestal, en el que siempre se asume que va a haber músicos, o que iba a haber en aquellos tiempos, músicos en vivo que se integraran al todo, que es una puesta en escena. Bueno, yo he tenido la dicha de hacer este tipo de trabajos y actividades con músicos de distinta índole, y de esa trayectoria me permití elegir unos ejemplos representativos que ayudaran de alguna manera como ir ilustrando casos, ejemplos monográficos de cómo cada montaje implicaba un texto, una intención, un espacio, unas condiciones de producción, y dentro de ello, cómo podía uno interactuar con los músicos si es que uno quería la música en ese montaje. Entonces elegí seis puestas en escena que van al año 2014, de las cuales una es un texto mío que dirigieron otros colegas y los otros 5 sí son montajes dirigidos por mí. Verán que se trata de obras o de autores clásicos reconocidos por todos o de escritores mexicanos, que es otro de mis intereses que también he tenido a lo largo de los años, que es el de promover, recuperar, difundir dramaturgia mexicana de calidad. Y para dicha nuestra, tenemos dramaturgia mexicana de gran calidad desde la independencia hasta la fecha. Esto sin considerar que debemos sentir como nuestra la dramaturgia del siglo de oro. Y de hecho, 2 de los ejemplos que voy a mencionar son de esa época, de autores de esa época, Cervantes y Calderón. Así que quisiera mejor ir desglosando esta presentación, montaje por montaje, y ya que el trabajo mismo nos vaya contando aquello sobre lo cual he querido poner el énfasis. Al final, por supuesto, me encantará entablar un diálogo y contestar cualquier pregunta que se me haga de índole profesional en torno de estos trabajos, de estas maneras como nos relacionamos con los músicos, y trataré de dar explicaciones y de abundar en esa información. Tengo aquí el apoyo de los organizadores y de la parte técnica de la UDLA para hacer la transmisión. En todo momento que haya alguna cuestión dificultosa cuando comparte información, por favor avísenlo para que lo subsanemos lo más rápidamente posible. Empiezo entonces esta historia de colaboración musical con un montaje que hice en el año 99-2000. El auto sacramental, La cena del rey Baltasar, de Pedro Calderón de la Barca. Esta fue una producción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí comparto el programa de mano de ese montaje. El año 2000 se cumplían 400 años del nacimiento de Calderón. Entonces, una buena manera de celebrar su cumpleaños, su aniversario y de celebrar en general pues, el legado de un autor tan fundamental del siglo de oro fue para nosotros pues, montar las obras que se pudieran. A mí me invitaron a hacer concretamente un auto sacramental. Yo no soy un hombre de religión, pero sí respeto mucho, por supuesto, las religiones de otros. Montar un auto sacramental implica saber que se está haciendo una obra que elogia y promueve e indoctrina sobre la religión cristiana, en este caso la religión católica postridentina, ¿verdad? Contrarreformista, para ser más exactos. No en balde es un énfasis del misterio del sacramento, que es una de las armas con las que la Iglesia Católica Tridentina contrarrestó toda la cuestión que estaba en la Reforma Protestante al respecto. Por un lado, quería un montaje que tratara de transmitir valores que a mí me parecen vigentes en este auto, que condena sobre todo la vanidad, la superficialidad de las personas que se sienten por encima y se creen dioses. ¿Qué es de lo que va eso? Porque recordarán que la cena del rey Baltasar está basada en el mito bíblico de Daniel, y en este libro tenemos al famoso rey babilónico Baltasar, que se cree él mismo un dios, se hace tratar como dios, y profana de esa manera los vasos del templo judío de Salomón, en el momento en que están en cautiverio los judíos en Babilonia, hasta que el profeta Daniel le revela que por haber hecho eso tendrá una condena, y en efecto la tiene. Entonces, a grandes rasgos, siendo ese el argumento, se trataba de que los versos de Calderón estuvieran debidamente acompañados de un ambiente sonoro, digamos, cercano a la época, en este caso. Para tal efecto,
entré en colaboración con una agrupación que ya no existe, pero tuvo su momento de prestigio y dejó muchos testimonios, el Cuarteto de Guitarras Manuel María Ponce. Este cuarteto grabó varios discos, tuvo una trayectoria muy destacada, estableció un festival en el Teatro Helénico en la década de los 2000, y sus integrantes siguen estando activos. De hecho, Víctor Gardoqui y Gerardo Díaz de León dan clases en la Escuela Olin y Olice en la Ciudad de México y en las recitales de vez en cuando. Raúl Zambrano se ha vuelto un investigador e historiador que ahora radica en Europa, y bueno, todos están ahí activos de una u otra manera. Pero en esa época eran un cuarteto. Yo llevaba buena relación con ellos porque Zambrano y yo coincidíamos como profesores en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, en la Ciudad de México, y eso nos puso en el ambiente académico adecuado, dentro de la propia UNAM, para poder hacer esta colaboración. Entonces, era que, eso es importante, estábamos en la huelga muy tristemente resuelta de 1999-2000, y no se podían usar, por lo tanto, los espacios universitarios propiamente. Pero la UNAM tenía en esa época un convenio con el Museo del Convento del Carmen en San Ángel, que es un hermosísimo convento que, con todo su claustro y con una serie de espacios mágicos que no es la primera vez que se usan como usado para representaciones teatrales, y con tal efecto se usó ese convenio para que montáramos este auto en lo que era el antiguo refectorio del convento, que ahora está habilitado como un pequeño auditorio. Entonces, en un espacio muy reducido, teníamos que caber los como 8 o 9 actores que hacían el elenco y el cuarteto de guitarras. Siendo este refectorio una nave muy alargada, con su disposición acababa siendo como la de un guitarra convencional. Entonces podíamos tener perfectamente a los 4 guitarristas en el frente, en frente del proscenio, y hacer la representación teatral frente a ellos, integrados unos con otros. Voy a poner ahora sí el primer ejemplo de David, que como los videos que voy a compartir con ustedes, apelo a su indulgencia porque se trata de tomas testimoniales de gente de hacer grabaciones con las cámaras de video de cada época y los recursos de que se disponían, y no siempre tendrán la mejor calidad de resolución de imagen ni de sonido. En pruebas que ya hicimos parece que más o menos funcionan y se pueden escuchar. Y una vez que corra, daré alguna manera cómo se relaciona uno y otro caso con el asunto de los trabajos y las colaboraciones. Así que estoy abriendo el primer ejemplo de video para compartirlo con ustedes. Este es la cena del rey Baltasar, una escena con el cuarteto de guitarras Ponce, no muy bien iluminado en el proscenio. La hermosura y el ingenio se compiten en las dos. Y pues, combina el jardín con la dulce emulación de las flores y las fuentes sobre el lecho que tejió para sí la primavera ausentad. Lisonjas son los pájaros y las ramas, haciendo blando rumor el aire que cabecea entre las hojas venosas. Donde aromas de cristal y pastillas de amazón, las fuentecillas risueñas y el prado lleno de flores. De las plumas que tejió la vanidad, escogidas de la rueda del jabón, te haré aire. Pues conmigo no fuera mucho mejor, que soy sutil abanillo del pensamiento, aunque no, que más parezco en la cara abanillo del jabón. Yo con músicos cantando, pararé el aire a tu voz. De la aurora no resonaron, cuando sacudiendo el día entre uno y otro arrebol, le daban la bienvenida perla a perla, flor a flor. Ya Baltasar se irá, pues le rinden este día estatuas de idolatría y templos la vanidad.
Aquí apacible voz suena, donde con trágico estilo llora un mortal cocodrilo, canta una dulce sirena. Tampoco pudo la pena de mi memoria que ha sido de la vanidad olvido. Pues ya mi sombra le asombra. A ver si puede mi sombra lo que mi voz no ha podido. En este caso, entre el maestro Raúl Zambrano y los músicos del cuarteto y yo, elegimos melodías que son características del periodo renacentista y barroco hispánico, que podían funcionar para marcar como periodos importantes en que se estaban discutiendo aspectos de la escena y del desarrollo de los personajes. Este es un momento en que el rey Baltasar acaba de ser espantado por la muerte, que es el personaje que aparece al final, de que se prevenga de que tanto exceso de vanidad puede causar no solo la muerte del cuerpo, sino la del alma. La vanidad y la idolatría, que son esas dos guapas chicas que lo empiezan a consolar, junto con su propio pensamiento, que es el gracioso de la obra, y por eso es el que dice las partes más chistosas, lo consuelan y lo animan como para que se recueste y se relaje. Entonces venía a cuento una pieza festiva, una pieza amable, que es el famoso romance de Marisápalos. De hecho, además, me parece que iba a ser familiar, porque en una buena parte del repertorio barroco y renacentista hispánico, Marisápalos es una especie de bajo de referencia que se usa para variaciones, diferencias, citas, cantus firmus de contrapunto y cosas por el estilo, que es un poco lo que también pasa con las folías o con la romanesca, ¿verdad? Las famosas guárdame las vacas. No solo Guárdame las vacas, quizá por obvio, pero en Marisápalos, que es menos conocido, me parece que funcionaba bien, y ese fue el tipo de sugerencias que se fueron dando para que el cuarteto tocara. De hecho, tuvimos la buena suerte de que ya una vez terminada la huelga, pudiéramos conseguir prestada la sala Nezahualcóyotl y grabamos todo el auto como una representación de voz y música. Esa grabación ahí está esperando que algún productor se interese y la produzca en forma de disco compacto, porque ahí sí se hizo con todos los recursos técnicos que permite la sala Nezahualcóyotl. Lo produjo Valeria Palomino, que es una ingeniera y productora de sonido de muy alto nivel. Entonces, esa es, digamos, la primera colaboración. Paso rápido para que el tiempo nos alcance a la segunda colaboración. En la segunda colaboración también es un siglo de oro. Esta la hice en el año 2005 y es la comedia Pedro de Urdemalas, de Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí tienen el programa de mano. Yo fui profesor catedrático de literatura dramática y de puesta en escena en la Universidad Autónoma del Estado de México durante 25 años, digamos, alternados. En ese periodo estaba yo allá dando clase en Toluca, y justamente el trabajo se hizo como un examen que luego sale a la cartelera comercial o pública, digamos, académica de Toluca. Por tal motivo, yo sabía que tenía que trabajar con los actores disponibles, que eran mis alumnos, y si bien algunos de ellos sí podían tener habilidades para cantar o para tocar algún instrumento, en realidad eran muy básicas, pero ellos debían demostrarlas. No se puede montar una comedia del siglo de oro sin que haya música. Y como yo insistía en la terquedad de que fuera en vivo, con ayuda de colegas de Toluca, me pusieron en contacto con un maestro del Conservatorio del Estado de México, Juan Carlos Romero, y él y un asistente suyo les montaron piezas musicales, igual basadas en villancicos y en piezas festivas del periodo, para que los personajes pudieran hacer las varias canciones que Cervantes pide en la comedia. Por lo menos hay 4 canciones que Cervantes pide en la comedia, y quiero poner el énfasis en la que vamos a escuchar, apelando de antemano a la indulgencia, tanto de la grabación antigua como de la toma de video y de la afinación de mis actores. Se hace lo que se puede con la gente que se puede. En compensación, quizá podría decir que esto se presentó inicialmente en el patio del Museo Luis Nishizawa de Toluca, que es una de las escasísimas construcciones coloniales que sobreviven en esta ciudad, que casi no tiene arquitectura de ese periodo. Pero una vez terminada la temporada que debíamos cubrir en Toluca, se consiguió una pequeña gira y fuimos a la ciudad de Querétaro, y en la ciudad de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene el Mesón de los Cómicos de la Legua, que ese sí es un lugar maravilloso porque, si bien es moderno, está habilitado para que parezca en todas sus formas un corral al estilo del siglo de oro. Entonces pudimos poner la obra y poner a los actores tocando en escena o cantando, como si de veras estuviéramos en un corral, dándole un poquito más de carácter de reconstrucción histórica a toda esta situación. Así que
ahora me gustaría que viéramos precisamente el video de un fragmento. Vamos a oír una canción y hoy te voy a explicar de dónde viene la música. El texto es el de Cervantes, pero la música también tiene su gracia. ¡Vuelvas a replicar esas sonacas! Y solenices esta mañana en todo el mundo célebre. Pues que lo quiera así. ¡La gloria mía! ¡Cántese! Y vamos, que se viene el día. A la puerta puesto de mis amores, espinas y zarzas se vuelven flores. Espinas y zarzas, espinas y zarzas se vuelven flores. A la puerta puestos, a la puerta puestos de mis amores, de mis amores. Espinas y zarzas, espinas y zarzas se vuelven flores. El fresco es sabroso y robusta encina, puestos a la puerta de mi vida. Verán que se vuelven, si acaso los mira, en matasaberas de sangrosos olores. Espinas y zarzas, espinas y zarzas se vuelven flores. No pone la vista o la tierna planta, la hierba madre. Bueno, una disculpa por la rudeza, digamos, lo rústico del asunto, no solo por los personajes. ¿Qué es lo importante para mí de este trabajo? Mientras estábamos revisando el texto, todas las letras de villancicos, vengan de las fuentes musicales o de las obras teatrales, suelen tener métricas muy caprichosas. Los poetas ahí se lucían para hacer distintas posibilidades de combinaciones métricas, y a mí me parecía que el villancico de Cervantes que se canta aquí tiene una métrica bastante poco común, una combinación ahí de versos de distintas medidas, un estribillo muy claro. Y un día, revisando las partituras de nuestro gran y admirado y queridísimo Gaspar Fernández, que trabajó muy cerca de ustedes allá en Puebla, y que es estricto contemporáneo de Cervantes, descubro que su villancico Salté de los cielos, la disposición de los versos, la métrica de los versos que se cantan en Salté de los cielos es exactamente la misma que la del villancico de Cervantes. Entonces, en algunos casos uno tiene siempre que hacer ciertas trampas. Mi colega Juan Carlos Romero las hizo cuando se montó esta obra, ajustando textos de música de Juan de la Encina a los textos de Cervantes, o textos del Cancionero de Palacio. Pero en el caso de A la puerta puestos, como combinaba idéntica la métrica al de Salté de los cielos, lo único que hizo el arreglista fue trasladar la música de Gaspar Fernández a esos versos. Entonces, lo que acaban de escuchar, chueco y desafío rústico como parece, es una melodía de Gaspar Fernández. Así que bueno, eso para mí era un gran gusto, porque el público no tiene por qué saberlo, pero si más adelante entra en contacto con esta música por un concierto, por grabaciones, por lo que sea, empieza a haber un aire de familiaridad. Ya no parece algo arcaico, ya no parece una pieza de un museo, es música viva, es cuando uno trata de hacer este tipo de... El mismo año de 2005, se organizó por parte del INBA y dentro del INBA, de las coordinaciones de música y de teatro, un ciclo de lecturas dramatizadas muy ambicioso, que implicaba ya, aunque fueran lecturas, implicaba cierto vestuario, cierta producción, cierta disposición y trabajo de luces, y lo más importante, elaboración de músicos de la coordinación de música del INBA,
para que tocaran como parte de esas tertulias. Mi amigo y colega Ignacio Escárcega y yo programamos 6 lecturas y yo dirigí una de ellas, que es de la que ahora quiero hablar. Uno de los dramaturgos más menospreciados y que merecen ser más reconocidos hoy en día es Marcelino, nacido en 1871 y muerto en 1900. Dávalos es más recordado hoy en día cuando se le recuerda como un dramaturgo de estilo realista que trabajó mucho para Virginia Fábregas. Ella le estrenó la mayor parte de su repertorio realista. Pero a mí me ha interesado desde hace muchos años, escrito sobre esto, La Sirena Roja, un drama simbolista absolutamente abstracto y poético que es un llamado a la rebelión contra Porfirio Díaz. Es una obra radical, tanto por el contenido ideológico que tiene, cuanto porque la estética simbolista siempre tuvo muchos problemas para tener un espacio, no solo en México, no se piense que porque somos marginales, rancheros o provincianos o tardíos, no, también en Francia y también en Alemania el simbolismo tuvo dificultades terribles para imponerse. No hay que olvidar que el simbolismo triunfó, tan prestigioso como Konstantin Stanislavski estrenó El pájaro azul de Maurice Maeterlinck en Moscú en 1908. Estoy hablando de una obra de Dávalos que es del mismo año y que nunca pudo ver estrenada en vida suya porque evidentemente no había un teatro para ella, no había una compañía a que se atreviera a hacerlo, primero por la represión política, pero después de 1911 que cayó Díaz, tampoco había una compañía para esto. Por eso, rescatarla, en difundirla y en darla a conocer. Trabajé con actores muy renombrados. Mi Sirena Roja era nada menos que Luisa Huertas, lo cual me llena de mucho orgullo, pero el otro orgullo que también me llena es que invité a colaborar al Cuarteto Latinoamericano y ellos con mucho gusto aceptaron. Como la Sirena Roja, entonces, es una obra muy difícil de interpretar tanto por su contenido de texto como por su ideología, porque no hay tiempo para contar toda la historia, es que hay dos modos. Uno, de decaimiento. Están los presos políticos en Quintana Roo, sometidos al trabajo esclavo y a la degradación. La Sirena Roja se aparece como una alegoría, como una metáfora poética y los invita a rebelarse. Entonces hay un momento en que la sirena se libera y al hacerlo así es como si se liberaran los presos políticos y sus familias. Ese es un momento sombrío. Evidentemente busqué que la pieza que pudiera tocar el cuarteto en ese momento tuviera algún tipo de armonía que también generara ese ambiente sombrío, algo en modo menor, algo efectivamente que fuera oscuro en términos de timbre y de tonalidad. Pero luego la obra termina triunfal porque la sirena invita a la rebelión, invita a la liberación, invita a la guerra y a la acción. Entonces era todo lo contrario. O buscaba algo en modo mayor, ya fuera modal o tonal, y también tenía que ser algo así vivo y activo. Entonces no voy a decir la música, pero espero que se sienta ese carácter en los dos fragmentos que voy a poner. Primero van a ver en qué momento la sirena llama, digamos, se libera de sus ataduras, y luego van a ver cómo se llama la revolución. Hay un blanco entre los dos momentos, porque son dos escenas separadas, pero las uní para que se viera ese contraste. Voy Lo deseo, lo exijo, lo quiero, 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 lo
Ahora puedo explicar. El tema oscuro, el tema melancólico, es el tercer movimiento del trío de cuerdas, del trío para violín, viola y violonchelo de 1943 de Manuel María Ponce. El tema vivo, alegre, abierto, es el primer movimiento del cuarteto de cuerdas número 3 de Carlos Chávez. Por cierto, antes de estos dos temas, que son los finales de la representación, el cuarteto ya había abierto la obra con En Secreto, una de las dos piezas microtonales de Julián Carrillo, y para el momento de la mayor explotación y sufrimiento de los presos, elegimos el segundo movimiento del tercer cuarteto de cuerdas de Silvestre Revueltas. O sea que en la misma representación de La Sirena Roja estuvieron Carrillo, Revueltas, Ponce y Chávez, lo cual no me parece nada mal en materia de música. El siguiente montaje que quiero compartir es un montaje de 2009 que a mí me da mucho gusto recordar. Pasaron muchas cosas muy interesantes en él. Y fue también uno de los exámenes de titulación de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este montaje era una cosa muy ambiciosa. Me refiero a Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Déjenme abrirlo porque necesito ver, quiero también, como siempre, mostrarles el programa. Se me ha perdido un momentito, perdonen, ahorita lo encontramos. Aquí está. Ahora sí ya se ve, espero, el programa de Peer Gynt, de Ibsen. Por lo general me cuesta trabajo montar obras de teatro cuyo idioma original desconozco, pero tratamos de revisar la mayor parte de traducciones disponibles. Incluso me acuerdo haber comprado en la librería del sótano un diccionario noruego-español, porque también logré conseguir el original noruego, y cuando tuve alguna duda, como afortunadamente el noruego, alemán e inglés son tan parientes entre sí como francés, italiano y español, pues había manera de estar seguros, de tener una cierta certeza de dónde había problemas con la traducción. Ninguna traducción del español me pareció satisfactoria, pero hicimos lo que pudimos. Armamos nuestro libreto y sí tenía una intención original de hacer una reducción como para piano o para un pequeño conjunto instrumental con la gente de Toluca. Pero un día durante el proceso del montaje, platicando con un muy querido amigo de muchos aquí presentes, Álvaro Díaz, que es músico, y en esa época también estaba dirigiendo la orquesta de estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad de Baja California, allá en Ensenada, le conté el proyecto que tenía y le dije que tenía el interés de usar precisamente la música originalmente escrita para la obra por Edvard Grieg. Probablemente los que aquí sean músicos conocen las famosas 2 suites de concierto, cada una con 4 números, que Grieg elaboró justamente a raíz del éxito de la música cuando se estrenó la obra en 1875. Pero desde que yo escuché el Opus 23 completo, o sea, todos los números de la música incidental, quedé tan enamorado que ya no oigo las suites, ya no he vuelto a las suites, porque la disposición orquestal, la narrativa musical que va acompañando evidentemente Grieg leyó muy atentamente y con mucho detalle la obra, hacían que yo, con mis vicios teatrales, quisiera también seguir la historia de Peer Gynt a través de la música de Grieg. De hecho, hay quienes a veces clasifican esto como si fuera una especie de teatro musical u ópera. No es tal. Sigue habiendo un gran predominio del teatro dramático, pero es evidente que cuando uno le agrega la música de Grieg a la obra de Ibsen, esta se carga de una calidad de significados impresionante. Ahora bien, estamos hablando de una obra que era propia de la estética del siglo XIX, en la cual la gente podía irse a pasar todo el día a un teatro y divertirse con ello.
Es muy difícil que hoy en día el público moderno, el público de 2009 en Toluca, hubiera soportado las 5 horas y media que duró el estreno de 1875, entre una obra que tiene más de 3,000 versos noruegos y casi 1 hora de música de concierto. Entonces, tuvimos que hacer recortes, muy a mi pesar. No tantos, pero sí recortamos, nos quedamos como con el 80% del texto de Ibsen, y Álvaro Díaz y yo decidimos quedarnos con algo así como el 75% de la música de Grieg. Álvaro con esto fundó una orquesta que sigue estando activa en Ensenada, la Orquesta de Cámara de Ensenada. Y conseguimos apoyo del INBA, de muchas personas, de los propios amigos, en fin, siempre sabemos lo difícil que es conseguir apoyos. Puedo decir en mi abono, y me encanta decirlo en público y aprovecharé la ocasión para decirlo, nunca he solicitado ni solicitaré una beca del FONCA o como se llame hoy en día. Se puede hacer teatro sin depender de eso y lo he tratado de demostrar todos estos años. El dinero se consiguió de otras fuentes, públicas y privadas por igual. El hecho es que fue la compañía de los actores alumnos que se titulaban con este montaje y estrenamos en Ensenada con la orquesta en vivo. Esto se hizo en un teatro que de los dos que tiene Ensenada, el Teatro Benito Juárez, que es de la universidad. Este teatro tiene una disposición muy típica de los teatros de la segunda mitad del siglo XX, como los famosos teatros del Seguro Social, o como el Teatro de los Insurgentes, o como el Julio Castillo en México. Creo que el Teatro de la Universidad de Puebla tiene un diseño similar, que es el típico diseño de escenario directamente con proscenio a patio de butacas, no hay foso. Así son los teatros ya en los tiempos modernos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo íbamos a colocar una orquesta, por chiquita que fuera, en un teatro así? Bueno, con autorización de la universidad, el maestro Díaz, que es profesor allí, nos permitieron retirar, desatornillar las 2 primeras filas de butacas del centro del patio de la luneta, y allí se instaló la orquesta. Entonces, se hizo la representación. Con todos los recortes, debo decir que la representación duraba 4 horas. Pero hasta donde veo, la gente no se salió de las funciones ni en Toluca ni en Ensenada, lo cual me dio mucho gusto. Ahora quiero justamente mostrarles el que a mi gusto me parece el video mejor hecho. Este sí lo hizo afortunadamente un camarógrafo profesional y supongo que por eso se ve y se oye mucho mejor. Ni tendría que decirles qué escena es, porque los que sepan de la música de Grieg identificarán inmediatamente, pero tal vez los que hayan oído esta música no siempre tienen la oportunidad de asociarla a la escena real de la obra donde va, y eso es en lo que quiero que pongan atención. De cualquier manera, ahorita que termine el episodio, les diré qué momento es.
No debemos de rechazar la ayuda de los humanos. En noruego, y Dovregubens Hall, en el Salón del Rey de Dovre, en el Salón del Rey de la Montaña, que forma parte del segundo acto de la obra, cuando Peer Gynt entra en el mundo mágico de los trolls, ¿verdad? O trollos, como decíamos nosotros en el montaje, para que entendiera el público. Es interesante para mí recordar que a nosotros, una obra tan ambiciosa, tan compleja, tan extensa, nos llevó en Toluca a montarla todo el año, el ciclo escolar, para llegar al estreno en el verano del 2009. O sea, empezamos en agosto de 2008 y estrenamos en junio de 2009. Nos veíamos para ensayar, un codirector y yo, Gabriel Guerrero y yo, dirigimos juntos esta obra, no fui yo el único solo. Nos veíamos en Toluca para ensayar con los muchachos los jueves y los sábados, recuerdo. Y esto quiere decir que debíamos haber hecho unos 80 ensayos antes de llegar a Ensenada a reunirnos con los músicos. Claro que los ensayos se hacían con música grabada, ya sabíamos que se iba a usar. Solo necesitamos 3 ensayos, uno en la mañana y otro en la tarde y uno general al día siguiente con los músicos para tenerlo todo montado y que corriera. A mí siempre me ha admirado la eficiencia que los músicos tienen para que una vez que se les dice el pie, para que se les dice cómo van las cosas, cómo deben interactuar, ellos funcionen de una manera rapidísima y eficiente, como no lo hacemos los teatreros, que siempre le requerimos de más tiempo para que las cosas se encajen y lleguen a su punto, a su ritmo y a su pie. Observarán que los músicos estaban realmente involucrados con la acción dramática y muchos de ellos volteaban, no solo por el gusto de que seguramente les daba ver el numerito, sino porque era su manera también de sentir un pie visual, un ritmo con el cual estaba tocando. El redoble final de timbales no dura tanto, no tiene un calderón así en la partitura, pero Álvaro, que quería subrayar el efecto que estábamos logrando en el público en ese momento, hizo que el timbalista se alargara en el gusto del redoble como una manera de darle más intensidad dramática a la situación. Esas cosas se resuelven sobre la marcha, o sea, se van dando porque lo va pidiendo la dinámica del público, y eso para mí fueron experiencias muy gozosas. Los chicos se hicieron muy buenos amigos, varios de ellos hasta la fecha, músicos y actores, siguen teniendo comunicación entre ellos, porque según veo, en ambos casos tuvieron un aprendizaje muy importante de cómo ve el otro, el colega del otro gremio, la misma experiencia. Siguiendo esta cuestión y ya para ir cerrando, en 2013 volví a tener una colaboración con mi amigo Álvaro Díaz, precisamente. En este caso fue esta fue una cosa con un poco de encargo. Esta obra no la dirigí yo, la dirigió un joven director de Tijuana, que se llama Costia Hernández. Y lo que digamos se trataba ahora era de hacer una obra que permitiera usar música de 2 grandes compositores mexicanos, pero para divulgarla entre los jóvenes, entre los niños. Una obra de carácter infantil, divertida, festiva, que contuviera la música de Silvestre Revueltas y José Pablo Moncayo, y que la tocara una orquesta de cámara como la Orquesta de Cámara de Ensenada. Obviamente conseguimos los derechos para tocar uno y otro material musical, y después de analizarlo mucho Álvaro Díaz y yo, elegimos unas piezas de Moncayo y unas de Revueltas, y montamos, y yo escribí el libreto de El Renacuajo en Llano Alegre, que le pusimos así para citar 2 títulos, cada uno de los autores involucrados. Como era una obra exactamente de divulgación y al mismo tiempo de diversión para los niños, debíamos tener mucho cuidado en que la orquesta tuviera una presencia, pero también hubiera otra serie de elementos escénicos que divirtieran a los chicos. Esto yo lo resolví escribiendo a un presentador que era al mismo tiempo un personaje, un niño que se llamaba Tato, que actuó un actor muy bueno, que tiene muy buen ángel con el público. Le puse Tato porque Manuel María Ponce, en su correspondencia personal, cuando se escribía con personas como su esposa Clementina Morel, usaba ese apelativo como de cariño en lo personal. A él le decían y él se hacía llamar Tato. Entonces me daba mucho gusto la idea de que el narrador fuera una especie de que si alguien podía enlazar a 2 compositores por generación y por autoridad histórica y musical, era Ponce. Así que en cierto modo es como si el niño Ponce estuviera presentando a sus 2 amigos. Por eso se llama Tato el personaje. Y Costia trabaja en Tijuana, trabaja con una compañía de títeres que saben hacer tanto títere chiquito de teatrino como títere grande de mojiganga, que era el que venía más a cuento si se iba a estar en un teatro grande y con una orquesta. Así que así se trabajó en este caso. Se usaron
ya no me acuerdo todas las piezas, pero voy a poner un ejemplo muy concreto que es el final de la versión de cámara de Sensemayá, tal como se usó en El Renacuajo en Llano Alegre. Se oye una exclamación del público porque se ve que alguno de los espectadores no estaba contento de que hubiera muerto la culebra. También para que tuviera más sentido el hecho de que en qué está basado esta pieza de Revueltas, como todos sabemos, el poema de Guillén, es por lo que el actor, Tato, dice algunos de los versos que tienen que ver con la manera como Revueltas concibió la pieza. Y además todos sabemos que muchas de las propias, digamos, células rítmicas de la pieza están basadas en los versos del poema. Así que nos pareció adecuado que el actor los fuera diciendo. Como pueden ver, estaba la orquesta ocupando la mitad del escenario del Teatro Benito Juárez. En este caso no fue necesario quitar butacas porque la orquesta estaba dentro del escenario. Y la otra parte era por donde entraban cosas como la culebra, una mojiganga de 2 jarochos bailando el guapango, el renacuajo, porque se usaba el renacuajo paseador obviamente, estaba el rin rin, el ratón y el gato. Todo eso lo fui enlazando en el drama mientras Tato presentaba las piezas y la orquesta las tocaba. La chica que estaba con un traje, la única que no tenía ropa de músico de orquesta, una chica que tiene un vestido muy bonito y un mantón de seda, es Mayra Aguilar, una soprano, también de allá de Ensenada, que cantó las canciones de Lorca de Revueltas, que se usaron también como parte del hilo dramático de la obra. Las fui poniendo en distintos lugares y no en el orden de la partitura, sino en el orden que convenía para hacer la historia, digamos, de divertida infantil. Cerraré esta exposición con la última obra, digamos, que elegí para esta selección, que es en este caso Cortés y la Malinche o Los Argonautas, una obra de Sergio Magaña. Van a decir que soy un poco exagerado, pero después de tantos años de dedicarme a esto, yo no tengo empacho en afirmar y en asegurar que Sergio Magaña es el dramaturgo mexicano más importante de todos los tiempos. Es una persona que dijo cosas importantísimas, trascendentales, profundas, y que al mismo tiempo tenía una garra, un efecto para saber decir las cosas en el escenario muy, muy tremendas. Su gran tema central, que casi siempre está en todas sus obras, es la libertad. Y en este caso, Magaña usa la gesta de la conquista de México y la presencia de Hernán Cortés y la Malinche, no solo para volver a contar esa historia, sino para hacer metáforas de cómo los imperialismos y las demagogias van a ser siempre iguales. Siendo una obra de 1967, estaba muy en boga, primero, el prestigio que todavía tenía la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, y por otro lado, pues una serie de intentos frustrados de los gobiernos estadounidenses de la época, como el de John Fitzgerald Kennedy y luego Lyndon Baines Johnson, para hacer la Alianza para el Progreso. Y aunque Magaña hace chistes sobre eso, la obra no se ha aventado porque no depende de eso, depende de toda la actitud de crítica y sátira
contra unos conquistadores que pretendían liberar a unos pueblos contra otros y al final no dieron esa libertad que prometían. Y es por donde va, digamos, la sátira de Magaña. Toda la obra es absolutamente irreverente, no hay títere con cabeza, nadie queda bien en los Argonautas de Magaña, ni Moctezuma, ni Cortés, ni Alvarado, ni Carlos V, ni la Malinche, ni la esposa de Cortés, Catalina de Juárez Marcaida, todos pasan a la guillotina en la obra. Entonces, se podían hacer chistes, se podían hacer referencias, parodias, y en este caso, como la invitación al montaje surgió del Museo Nacional de Antropología, ahí era un espacio muy adecuado, digamos, para hablar de la conquista. Lo que tiene el auditorio, el museo es un auditorio maravilloso, el Jaime Torres Bodet, pero hay un detalle, no es un teatro, es un auditorio, no tiene una cámara negra, no tiene tramoya, telares donde subir y bajar, cuestiones de escenografía. Entonces había que adaptarse a las condiciones de ese espacio para hacer la obra allí. Lo que sí tenía y sigue teniendo es un excelente piano de cola, de muy buena calidad. Entonces yo ya tenía la idea, aquí necesito un pianista. Entonces invité a una persona de quien me siento muy orgulloso de que haya colaborado conmigo, Rodrigo Sierra Moncayo. Quienes no conozcan a Rodrigo Sierra Moncayo deben saber que en este mismo momento que yo estoy dando una conferencia, él está dirigiendo música para charlar de revueltas en el Teatro Degollado con la Filarmónica de Jalisco, la partitura original, no las suites de Limantur que siempre andan tocando por ahí, que son todas chuecas y mal hechas. No, la partitura original. Rodrigo ya tiene una gran trayectoria como director, ha estado en todas las orquestas de México, ha dirigido en Italia, ha dirigido en Estados Unidos. Es una gran joven promesa, me parece mucho más valioso como director que muchos que tienen ahorita puestos de mayor relevancia, pero al mismo tiempo, como es un gran amigo, siempre ha tenido la sencillez y la humildad para que si un proyecto le atrae, se sume a él. Y aceptó con mucha gentileza estar en los Argonautas y obviamente al piano, su instrumento básico es el piano, pero no solo eso, como otra vez se trataba de hacer una imitación musical, aunque fuera también humorística, pero que fuera de la época, él ofreció muy gustosamente un teclado, ya que no podíamos conseguir tan fácilmente un clavecín, y es mucho más difícil transportar. Entonces hicimos una especie de trampa. Lo que se podía tocar en piano, por carácter, por estilo, por lo que fuera, se tocó en piano. Pero lo que pudiera evocar mejor materiales de la época, como una pavana de Svelin, otra de Praetorius, algunas cosas de Gaspar Fernández también, eso se pasó al clavecín que Rodrigo tocó en un teclado. Esta obra funcionó igual en el auditorio que al año siguiente, en 2015, cuando la pusimos en una breve temporada, ahora sí en un teatro. Pero la exposición que van a ver en el video, que es la del Museo de Antropología, no varió mucho. Entonces, aunque no van a ver siempre la presencia, no va a estar a cuadro Rodrigo, ya con lo que lo vean en la primera de las tomas que mostré, van a saber que siempre estuvo allí, en el lado derecho espectador, siempre interactuando. Y van a ver cómo interactúa, porque los propios actores van a voltear a él y le van a dar réplica en un par de ocasiones. Elegí 3 momentos muy precisos en donde se ve la interacción música, actores dentro de la sátira de Magaña. Entonces, los voy a poner rápido y con eso estamos casi ya cerrando esta exposición. Nada más espérenme que abra lo que debo de abrir. Aquí está. 3 momentos de los Argonautas.
Sí, ya sé que es políticamente incorrecto, pero más allá de todo, el toque de órgano con el que entran los soldados es una de las voces de Tañe Gil tu tamborino de Gaspar Fernández. Lo que canta el soldado sí son versos de Magaña, pero él no prescribe una música para ello, solo dice canta una tonada de estilo popular español. Iba bien por la métrica con el vito, y eso le pedimos a Rodrigo que tocara el vito. Y también Rodrigo se prestó, como ya lo ven, a hacer algunos de los efectos de sonido de la obra para que también estuviera incorporado como parte de la misma sonoridad. Por eso él hace con clústeres los disparos de los rifles de los conquistadores, de los arcabuces. Ahora voy a pasar una escena en la que están Malinche con su nodriza en el segundo acto. Son el inicio de la escena y el final, y van a ver los comentarios de la música sobre lo que dicen los personajes, y al final una referencia paródica. Todo lo que dicen los actores son las palabras de Magaña. La obra se montó íntegra sin quitarle una coma. Afortunadamente para nosotros está solo y se lo merece. Es un idólatra. No se las armas, no sabe nada de guerra. Carece de un ejército técnicamente adiestrado y desconoce la artillería. No está reconocido su gobierno por las potencias extranjeras. Y carece de divisas y mercados. Tampoco tiene marina mercante. Precisamente, su majestad, yo estaba queriendo hablar de marina, no de Moctezuma. No nos extrañemos. Empezamos. ¿Es cierto eso, nodriza? Sí, el señor Moctezuma es muy hábil y lo han hecho tal y como él lo ordenó. Que en medio de la fiesta todos los indios están de acuerdo en emborrachar a los capitanes y esperan el alba para darle fin. ¡Ay, un hijo, Malinche! Quita, me llamo Doña María. Entiendo, compadezco. Te ciega el sol que llevas en el viento. Naturalmente. ¿Quién querías que me cegara? ¿La noche de los mayas? Está bien, ve y dile pues. Yo aquí me quedo. No me gusta ver asesinatos. ¿Quién eres? ¿Eule? ¿Un soldado? No eres de mi raza. ¿Por qué hablas de raza? Por el color. ¿Un color es un color? Eso era antes. Ellos vinieron a decirnos que no. Antes veíamos lo blanco, lo amarillo y lo azul y eran colores. Hoy no, todo cambia. Bueno, lo que podría decir en estos últimos ejemplos es cómo las figuras que hace, los trinos que hace primero en el clavecín y luego en el piano, son una manera de ir subrayando el carácter ridículo de las frases que van diciendo los personajes satirizados. Y al final, como en efecto Malinche había sido vendida por un pueblo tabasqueño de origen maya a los mexicas, que es la razón por la que ella sabía los dos idiomas, maya y náhuatl, y por eso, con ayuda de Jerónimo de Aguilar, que sabía maya y castellano, fue como Cortés pudo empezarse a hacer entender con todos los pueblos del altiplano mexicano. Ella recuerda cómo la trataron los mayas y cómo se sintió humillada. Entonces, claro que Magaña aprovecha eso para hacer una parodia de un título muy conocido entonces y ahora, La Noche de los Mayas, que es en sí una historia por sí sola, porque La Noche de los Mayas viene realmente de un pasaje de Antonio Mediz Bolio de la Tierra del Faisán y del Venado, que decía originalmente La Noche del Mayab. De ahí, él promovió que se adaptara una historia que había concebido a partir de su libro, convenció al director Chano Urueta, que fue el que hizo la película en 1939, y estos a su vez invitaron después a Silvestre Revueltas para hacer la música, cuya suite, como todos sabemos, no hizo Silvestre Revueltas, sino José Ibs Limantur en 1960, pero es otra historia también. El chiste es que la película es mala, hay que decirlo, la música no, la original, pero precisamente porque está esa parodia de una evocación indigenista cursi, exagerada, idealizada hasta un extremo ya que hoy en día nos parece ridículo, me pareció que una buena manera era que la propia nodriza de Malinche
que es la que recibe el comentario de Malinche citando paródicamente ese título, se vinculara con que apareciera la música misma, que debe ser familiar para cierto público. Entonces, ahí es donde Rodrigo Sierra Moncayo nos apoyó haciendo esta introducción, que es el tema en efecto central de la película. En suma, ya para concluir y rematar, si tuviera que llegar a algunas generalidades sobre la experiencia que ha sido trabajar en el teatro, desde el teatro con los músicos, diría que, por supuesto, he aprendido muchísimas cosas, pero sobre todo, una cosa que es muy importante para quien se dedica al teatro, pero no tiene siempre la oportunidad de estar en el escenario y solo lo lee, solo hace análisis abstractos con él en la lectura privada, en la academia, es que se nos escapa todo lo que implica la emisión de la voz, la proyección del sonido y la manera como un timbre voz, un timbre musical, un efecto sonoro repercuten en la vinculación, en la actitud del espectador del momento. Ese tipo de intercambio, solo cuando está uno allí se saborea y se aprecia de una manera única, y ahí es donde uno agradece que haya contado siempre con la colaboración de músicos tan brillantes que otorgan, enriquecen ese ambiente sonoro como no podría haber sido de otro modo. Por otro lado, también mis colegas teatreros y yo mismo nos hemos tenido que disciplinar para adquirir un cierto sentido del ritmo, un cierto compromiso y una cierta exactitud y precisión que la mayor parte de los músicos de concierto saben emplear en su oficio. No es que los actores no sepan ser precisos, un buen actor claro que también acaba haciéndolo, solo que como explicaba en el ejemplo de Peer Gynt y me pasó en todos los montajes que he hablado aquí y en otros que no he mencionado ya, siempre el actor tiene más tiempo de preparación para llegar a esa exigencia de precisión, a una idea de ritmo, a una idea de atención de público, a una idea de concepto del espacio, de percepción de su sonido, de su emisión sonora y de la emisión que recibe del otro, del compañero, del ambiente, en este caso de la música, para generar esa especie de escenografía sonora. Escenofonía le dan por llamar ahora a veces a algunos colegas en lenguajes modernos. Pero a grandes rasgos, esta es la experiencia que yo quería compartir. Seguramente hay gente que tiene más experiencia, pero lo único que yo sí puedo decir es que me siento muy contento y muy orgulloso de haber podido trabajar con músicos tan brillantes, tan destacados y de haber aprendido tanto de ellos. Ese es para mí el gran saldo de haber trabajado con músicos desde el teatro y les agradezco la atención que han puesto a cómo lo conté en esta ocasión. Ahora quedo en manos de ustedes para lo que quieran preguntarme, reclamarme, discutir o dialogar. Maestro Contreras, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia. A nombre del Departamento de Artes de la Escuela de Artes y Humanidades y, por supuesto, de la Universidad de las Américas Puebla, le externamos nuestro más sincero agradecimiento y definitivamente experiencias como la que hemos vivido y compartido esta tarde enriquecen enormemente la formación de nuestros estudiantes y además pues nos inspiran y nos motivan muchísimo. A continuación y siguiendo con el programa, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. En la sala contamos con la presencia de alumnos de diferentes licenciaturas, de diseño, arquitectura de interiores, artes plásticas, teatro, letras y, por supuesto, música también. Para abrir esta sesión contamos con la presencia del doctor Jesús Mario Lozano, profesor de tiempo completo de la licenciatura en teatro. Adelante, Jesús Mario. Muchas gracias, doctora Perla, y maestro Eduardo Contreras, muchas gracias por esta presentación tan valiosa e interesante. Y bueno, solo para comenzar la ronda de preguntas, a mí me parece un libro extraordinario este texto de la historia mínima del teatro en México, como lo comentaba la doctora Luisa Vilar, publicado por el Colegio de México. Se me hace de un valor muy grande para el mundo del teatro. Y me preguntaba yo, al repasar este libro recientemente, si nos pudiera compartir de qué manera su trabajo de investigación influye, permea o se relaciona con su proceso de creación al pensar en estos montajes que hoy nos ha presentado. Es una muy buena pregunta, doctor Lozano, y no necesariamente siempre hay una correlación entre una cosa y otra.
en la vida profesional teatral, ya en la creación práctica de teatro, uno tiene que resolver las cosas inmediatas, y las cosas inmediatas a veces no nos permiten la sutileza, el tiempo, la paciencia, la reflexión. Hay que resolver y tiene uno 2 pesos y un teatro y las condiciones que hay. Pero sí es verdad que cuando he tenido oportunidad de trabajar un poquito más a fondo, más en detalle, por iniciativas personales o por, digamos, intereses personales, siempre veo que me gana la historia. Tanto del lado musical como del lado teatral, me gana la historia. Y en ese sentido, lo que me hace pensar es esto. Yo soy muy defensor de analizar las obras teatrales, tratando de ver por qué funcionaron, por qué el dramaturgo las hizo funcionar en las condiciones en que se montaban en su momento. Claro, cuando yo escribo para la escena de ahora, como hizo Renaco en Llano Alegre, yo a mi vez tenía que ser práctico y funcional para resolver en este momento. Pero es evidente que Calderón o Cervantes o Ibsen escribieron pensando en que las cosas funcionaran bajo las condiciones de aquellos tiempos, y cuanto más pueda uno aprender de esto, mejores soluciones se saldrán de la propia naturaleza del texto para poder ponerlas en práctica. A veces creo que en un afán de ser muy caprichosos como directores, varios colegas pasan por encima de la comprensión misma del texto y de la razón de ser de por qué hay un número determinado de personajes, por qué hay una manera de distribuirlos en el espacio, por qué entran y salen en tal o cual punto, etcétera, que a veces parecería una mera distribución caprichosa, un mero gusto o interés particular del dramaturgo, pero a veces nos damos cuenta que no, que son mecanismos útiles que hacen funcional el desarrollo de la representación. Entonces, ahí es donde yo podría decir que conocer los periodos históricos y las maneras y las condiciones históricas de representación de un texto clásico, a mí me sirven como director para decir, voy a tratar de reproducir la solución que ya funcionó, y me concentraré en que lo que se tiene que decir se diga claro, pase claro y el espectador lo pueda recibir. Porque la parte funcional ya me la está resolviendo el dramaturgo. No voy a ir contra un dramaturgo que sabe escribir para la escena. Entonces, eso podría decirle que es, digamos, la enseñanza. Que finalmente el teatro, tanto el teatro como en música, la historia es la que me permea. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lozano y maestro Eduardo. A continuación, ahora sí pasamos a las preguntas de nuestros estudiantes. Les pido por favor a aquellos que van a estar participando, prender sus cámaras y estar listos para participar. Les pido al momento de presentarse también decir su nombre y la licenciatura que estudian. Comenzamos con Diego Cruz. Buenas tardes. Bueno, yo soy Diego, estudio en teatro. Ya hace unos meses pudimos también tener una plática con usted, maestro. Y pues bueno, es también gratificante conocer otros lados de su trabajo. Y la pregunta que tengo es la siguiente. Usted como investigador, pues ha podido descubrir la belleza teatral y musical de México a lo largo de los años. ¿En qué época considera que estas dos disciplinas estuvieron más unidas en pro del encuentro con un escenario y un público, y por qué? Mire, su pregunta, Diego, tiene varias respuestas. No creo que haya una época única. Yo creo que más bien siempre ha habido momentos afortunados en que se encuentran músicos y teatreros. El puro siglo de oro es siempre una combinación en la que una cosa no se entiende sin la otra. Creo que hacemos un mal favor a los alumnos de siglo de oro en las escuelas teatrales si les hacemos leer una obra de Lope, de Tirso, de Sor Juana, de Calderón, como algo seco y sordo. Cuando sabemos que en las obras mismas ahí están los villancicos, los bailes, las danzas, y necesitamos que el espectador moderno sepa que ahí estaba eso. No ponerles justamente con una especie de cartabón que solamente se limite a las medidas rítmicas de los versos y se digan todos solemnes y tiesos, que no es para nada la naturaleza vital y festiva de esas obras. Aparte del siglo de oro, yo creo que otros momentos muy afortunados del teatro en México se han dado, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando estuvo el teatro de revista. Se hizo mucha paja, se hizo mucha cosa de moda, mucha cosa que hoy en día sería intrascendente. Pero el hecho de que hubiera una zarzuela y una revista con una identidad mexicana sirvió para que se generaran cómicos, músicos, personas que adquirieron un gran oficio, y ese se desempeñara y se extendiera a todas las otras áreas de la cultura popular. La ventaja de que hubiera habido una revista y una zarzuela de índole popular en México es que la gente no le tenía miedo al teatro, no pensaba que el teatro fuera una actividad académica de gente exquisita y estirada, la que se va con traje y demás,
sino la diversión de la época. Era en época sin cine, sin Netflix, sin TikTok y sin nada de lo que ahora tenemos. Entonces, pues claro que si había que ir a divertirse a algún lado, pues al teatro. Y si en el teatro estaba el cuatezón Beristain haciendo escenas divertidísimas y Lupe Rivas Cacho cantando y Celia Montalbán bailando, pues claro que la gente iba a ir. Y si los músicos que estaban organizando eso no eran músicos de cuarta, sino Luis G. Jordá o Eduardo Vigili Robles, pues claro que eso también ayuda bastante. Y otro gran momento teatral para mí sería el periodo en el que colaboraron compositores de la talla de Carlos Chávez, de Blas Galindo, de Eduardo Hernández Moncada, en las producciones iniciales que hizo el Instituto Nacional de Bellas Artes con la Escuela de Arte Teatral. Justamente estoy por publicar un libro que se llama Momentos Musicales del Teatro en México, en el que abordo estos temas. Que puedo adelantar aquí, que, por ejemplo, fue un momento muy afortunado el Don Quijote de Salvador Novo de 1947, en el que la música es de Jesús Baligay, Blas Galindo y Carlos Chávez. La parte de Chávez la conocemos también fuera del escenario porque es la tocata para orquesta, que es una pieza muy simpática de Chávez. Y también ese mismo caso de Los signos del zodíaco, también de Sergio Magaña, que se estrenó en 1951 con música original de Blas Galindo. La partitura ahí está, se puede volver a usar cuando quieran ustedes. Así que, como puede ver, creo que hay muchos momentos afortunados y todo momento puede volver a hacerlo ahora. Tenemos grandes compositores de concierto, aquí me está viendo uno. Tenemos gente de teatro con mucha receptividad a la música. Hay una faceta que ahorita se ha apagado un poco, pero en la década pasada generó resultados muy interesantes, el cabaret. El cabaret en el sentido moderno, como se hace en las ciudades de Mérida o de México, ha hecho que gente con capacidad musical y al mismo tiempo con talento teatral diera resultados muy interesantes. Me refiero a gente como Tito Vasconcelos o Astrid Haddad, que han hecho esto, o los herederos de Cholo Herrera en el Teatro Regional de Yucatán. Ellos le llaman teatro regional, pero en el fondo es otra forma de teatro de revista, y así la abordo en mi libro Historia del Teatro en México. Entonces, ahí tenemos otra vez una colaboración muy afortunada entre música y teatro. Esas son las épocas de las que le podría yo hacer alguna mención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y a continuación vamos con Mariana Vázquez. Adelante, Mariana. Hola, de entrada, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, particularmente las puestas en escena. A mí me gustaron muchísimo y de hecho mi pregunta viene derivada de las mismas. Yo soy estudiante de música y me llamó mucho la atención que en todas las puestas en escena que nos mostró, los músicos estaban ubicados en lugares diferentes, ya sea sobre el escenario o pues fuera de él, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo se decide en dónde van a colocar a los músicos? Porque obviamente se produce un efecto diferente, ¿no? Entonces quiero saber cuáles son los como aspectos que toman en cuenta para esto, si solo la acústica, la narrativa, o qué es lo que los hace decidir, ok, aquí vamos a poner a los músicos en la escena o debajo, a un lado. Por ahí va mi pregunta, la ubicación de los músicos en las obras. Muy bien, y es una pregunta muy divertida y da para mucho. En efecto, ¿verdad? La música no solo tiene que oírse, si vamos al escenario también es bueno verla. Aunque luego están esos famosos fosos en los teatros que hacen que se escondan las orquestas completas. Pero usted lo vio, en Peer Gynt tuvimos que improvisar un foso ya que el teatro carecía de él, pero además no era para nada desagradable, a mí no me lo parecía, que el público pudiera ver a la orquesta interactuando con los actores mientras se contaba la obra. Cada montaje pidió su espacio, pidió su disposición. Observe que en Pero Durremalas no eran músicos externos que complementaban a la acción. Eran los propios actores los que tenían que cantar y tocar y por lo tanto, pues ahí no había nada que elegir. Ellos tenían que meter la música como parte de la ficción, que es muy diferente a cuando la música es ambientación sonora de la ficción y entonces es externa. Ahí es donde la mandamos, por así decir, a los márgenes, a las orillas. Pero eso no quiere decir que tenga que desaparecer físicamente. La cena del Rey Baltasar no solo la hicimos en el Museo del Carmen, nos la llevamos de gira a Sinaloa, a Culiacán, al Teatro Pablo de Villavicencio, al Teatro Municipal de Monterrey, que es un teatro de tipo moderno italiano como el Benito Juárez de Ensenada, pero mi gran orgullo es haberla presentado en el Teatro Principal de Puebla. El Teatro Principal de Puebla, que es el edificio teatral más antiguo en pie de América, y deberíamos estar muy orgullosos de ello, y es una belleza de monumento histórico nacional,
tiene un minifoso. No es en realidad un foso, porque no existía el concepto de foso en los teatros del siglo XVIII y el principal es de esa época. El concepto de foso viene del XIX, otros teatros sí lo tienen. Pero sí tiene un área de orquesta, podemos decir, entre proscenio y primera fila de butacas, que está delimitada por una humilde herrería. Entonces, pues ahí era el lugar donde debían colocarse nuestros 4 guitarristas del montaje. Primero me dijeron los técnicos del principal, usted solo trae 4 guitarras y el teatro es muy grande. No es tan grande, pero sí es más grande que el convento del Carmen, claro. Sí, son como 600 butacas en el principal de Puebla. Pero entonces me decían, sus músicos necesitan micrófono. A mí nunca me ha gustado mucho microfonear la música cuando los teatros, como usted lo señala muy bien, tienen una arquitectura con una acústica muy bien diseñada. Entonces pedí que hiciéramos pruebas. Hicimos pruebas y le dije a los técnicos, déjenme que los actores y los músicos suenen naturales, a ver si son capaces de hacerse llenar. Y en efecto, los actores modernos, muchos se han mal acostumbrado a la idea de que siempre van a tener o un micrófono ambiental que cuelga de tramoyas en los varales, o micrófonos inalámbricos de diadema, los famosos lavalier con su ratoncito, que les ayudan a amplificar la voz, y entonces ya no tienen que hacer una serie de esfuerzos técnicos que nuestros colegas de hace apenas 60, 70 años sí sabían hacer, que es para lo que uno va a la escuela de teatro, ¿verdad? Uno va a colocar la voz, a proyectar la voz. Modestia aparte, a mí me queda todavía algo de esa enseñanza. Cuando yo doy conferencias o me presento en un lugar, trato de colocar la voz según me enseñaron en la escuela, y a veces no necesito micrófono. Entonces, eso le pasó a mis actores, por supuesto les pasó. Ellos, digo, están perfectos, no hay que poner ningún ambiental en el escenario. Pero la acústica del Principal de Puebla está tan bien hecha, un edificio del siglo XVIII, 1759, que cuando tocan los 4 guitarristas, no hacía falta micrófono. Y yo les dije a los técnicos, déjenmelos así. Y la función corrió, todo se oyó con nitidez, todo se oyó bellísimo. De hecho, el problema a veces era que el ruido venía de fuera. Por momentos sí se colaban un par de camiones de carga con sus escapes abiertos de la avenida 5 de Mayo, pero eso no lo podemos evitar nosotros. Pero lo que ocurría dentro del principal, todo sonó. Entonces, la cuestión otra vez, como le digo, lo va definiendo la naturaleza de cada montaje. Peer Gynt o la Cena del Rey Baltasar necesitaban una música ambiental que fuera externa a ellos. Pero, por ejemplo, en Los Argonautas, aunque Rodrigo efectivamente no formaba parte de los personajes ni de la ficción, era la música ambiental, como allí sí no había una especie de cuarta pared que se suele decir en el teatro para separar la ficción de la respuesta del público, sino que al contrario, los actores, al estar en un tono satírico, se metían con el público, también se metían con la música. Entonces ahí es pertinente que el músico esté en el escenario en una función muy particular dentro de su labor, pero interactuando. Es también una especie como de intermediario entre lo que está pensando, sintiendo el espectador y la ficción que le van transmitiendo los actores. Cada montaje tiene que determinar lo que pide por sí mismo y lo que nosotros como creadores somos capaces de imaginar para que funcione de la manera como mejor nos convenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Y a continuación pasamos con Eric Rodríguez. Adelante, Eric. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy de teatro y mi pregunta es, ¿cómo es para ti el proceso de dirección en una obra? O sea, ¿cómo es? La pregunta es muy abierta, o sea, ¿cómo dirijo yo? Sí. ¿Cómo es mi proceso? ¿Cómo diriges? ¿Llego al estreno? Sí, no, ¿cómo diriges? O sea, ¿cómo llegas tú con los chavos a decir, ok, van a hacer esto? Porque hay muchas formas de dirigir. A veces no son chavos, ¿eh? He dirigido a Luisa Huertas y a Dagoberto Gama, que ya no bueno, están sí. y me honro mucho, tener actores de ese nivel. Pero bueno, no, la respuesta es muy bonita. Otra vez, tampoco hay una fórmula. Soy un director muy aburrido, muy tradicional. Qué envidia mis colegas como Rodolfo Obregón o Raquel Araujo, que son capaces de inventar discursos visuales impresionantes, aunque no haya un texto. Yo no, yo soy de la escuela antigüita. Yo soy, como dicen los colegas teatreros, un ilustrador. Tomo un texto y lo ilustro, y no me preocupa mayormente el asunto. Pero entonces, justamente, porque me gusta apegarme mucho al texto dramático, lo primero que hago es buscar un buen dramaturgo. Por eso no ando montando a cualquiera. Ando montando a Cervantes, a Marcelino Dávalos, a Sergio Magaña, a Henrik Ibsen. Ya teniendo, como no me he cansado de decir en toda esta presentación, el respaldo de un buen dramaturgo que ya dirigió la mitad de lo que escribió, entonces ya ahora sí ya me pongo yo a trabajar. Y por supuesto, trato de concebir primeramente un espacio visual
y un poco, siguiendo la pregunta que me hacía hace un momentito Mariana, un espacio sonoro. Ya teniendo las dos cosas, ¿cómo esperaría, cómo me gustaría que se viera y oyera la obra? Entonces ya llego con los actores y hacemos lo que hacemos todos los en el teatro. Primeras lecturas, lectura de comprensión, análisis de texto, análisis de personaje, trabajo de mesa, y ya que estamos listos y mientras tanto cada actor ya se aprendió sus partes, pasamos al trazo. Y soy muy aburrido. Trazamos, entramos, salimos, ya que se trazó se corre, ya que se corrió se enlaza, ya que se enlazó se produce, se viste, se ilumina y estrenamos. No hay gran ciencia en eso más que oficio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y a continuación vamos con Daniela Gallardo. Adelante, Daniela. Gracias. Pues mucho gusto. Antes que nada, encantada de conocerlo. Mi pregunta, bueno, yo soy de la licenciatura de teatro. Mi pregunta es más sobre la dramaturgia, que pues, ¿con qué desafíos se ha enfrentado pues al momento de escribir una obra teatral? Ya sea, no sé, bloqueo de ideas o demasiadas ideas que no saber cuáles poner, o en la estructura de la obra. O sea, ¿cómo maneja ese estrés o esos desafíos que salen al momento de escribir una obra? De lo que menos me gusta hablar es de mi trabajo de dramaturgo, que es el que yo más estimo. Pero ya que me puso en este predicamento mi amiga Luisa Vilar Payá, se lo reclamaré toda la vida. Por una vez hablaré un poquito nada más. Me he vuelto un dramaturgo muy flojo. Todos de jóvenes escribimos kilos y kilos de obras y las guardamos en el cajón y soñamos con que un día llegará el director, el productor, el empresario, la institución y nos las pondrá y seremos muy felices y triunfaremos. Y un buen día no ocurre. Y entonces, uno mientras tanto hace carrera, hace experiencia, hace relaciones, hace oficio, y un buen día, por fin, ya le hacen caso a uno y le dicen, escríbeme algo. Pero entonces resulta que la mayor parte de las veces la gente quiere que le escriba a uno un traje a la medida, no quería escribir. Y entonces el fenómeno se invierte. He acabado siendo un dramaturgo casi como un sastre. Me han encargado cosas y yo he cumplido en escribirlas a la medida de la compañía que se me pedía. Pero debo decirles una cosa, cualquier dramaturgo del siglo de oro escribía pensando en la compañía con la que iba a trabajar, así que no hay una gran diferencia de oficio en ese sentido. El Renacuajo en Llano Alegre lo escribí porque me lo pidió en determinadas características Álvaro Díaz. O sea, ya sabíamos que tenía que haber una música, ya sabíamos que tenía que haber títeres, ya sabíamos que iba a haber una orquesta. Entonces, pues escribí con eso en mente. No hablé aquí de otro montaje. Se va a reír Luis Avilar de mí, pero yo que soy poco afecto al teatro musical angloamericano, que es el que le encanta a la mayor parte de los jóvenes en este país, porque parece que no conocen otro teatro musical y creen que ese es el único teatro musical de la tierra. Sin embargo, he de decir que una vez tuve que escribir el libreto de un musical de ese estilo, en español. Y es una historia divertida. No lo puse porque, ya que volví a ver el video, si mis actores de preordenada sean desafinados, los que hicieron el musical Falcón, un sueño que danza, estaban peor. Entonces ya me dio un poco de pena ajena. No es mi culpa, ni era la culpa de los chicos. Era un grupo de aficionados en Colima. Los músicos eran muy buenos, los instrumentistas, pero los chicos eran jóvenes que entraban a talleres de teatro y tenían poco tiempo de haber empezado a entrenarse como cantantes. Pero igual allí, el chico que me pidió esto, ese sí era un chico, tenía 25 años en ese momento, quería ser realmente Billy Elliot, pero obviamente no iba a tener ni el tiempo, ni el dinero para pagar los derechos, ni nada por el estilo. Pero la propia historia de este muchacho, que había querido estudiar teatro y danza en contra de la voluntad de su familia en un lugar provinciano, en un lugar como Ciudad Guzmán, Jalisco, y que se había tenido que ir a Colima para poder empezar a hacer algo de carrera y ahora está aquí en México. Para mí ese muchacho era uno de los muchos Billy Elliots que hay por la vida. Entonces no hacía falta copiar la obra, bastaba con volver a contar la versión de él para que saliera nuestro Billy Elliot. Y eso escribí. A partir de lo que conocí de él, a partir del ambiente en el que se desenvolvía él entre Ciudad Guzmán y Colima, y a partir de los elementos de ballet y de teatro y de deporte que había en la zona, hice un Billy Elliot a la manera jalisciense colimota. Entonces, eso lo traje a la medida. Mi amiga Raquel Araujo me pidió en el 2010, para el centenario de la Revolución, una obra sobre un movimiento revolucionario que es inmediatamente anterior al movimiento de Madero y Aquiles Cerdán, que se dio en Valladolid, Yucatán. Se llama La Chispa de Valladolid.
pero ella quería que lo contaran, a ella se lo encargaron a su vez en el gobierno de Yucatán. Ella tenía que contar algo personal y al mismo tiempo algo que se vinculara históricamente con ese movimiento. Pues entre los dos creamos personajes para su compañía teatral que fueran una compañía que hacía vodevils y musicales y zarzuelas previo al momento de la chispa de Valladolid. De hecho, la obra termina con ellos en el teatro enterándose de que afuera empezaron los pleitos en Valladolid. Y entonces, otra vez, todo va surgiendo y he ido descubriendo que al final me conviene más escribir cuando me piden cosas concretas que yo imaginarme cosas que no van a llegar nunca a la vida. Solo una vez en la vida, una obra que concebí de manera abstracta, me ha ido bien con ella y ha llegado a 100 representaciones y se ha montado en todos lados. Sonata para 2 actores. Es una obra que hasta en el nombre lo dice, es una obra de carácter más bien poético, en 4 movimientos, o sea, 2 actores tienen que estar interactuando, como lo que hacen es diálogo poético, pero acabo imitando una forma musical, por eso se llama sonata. O sea, los actores hacen primero una forma sonata con exposición, desarrollo y desenlace, y con resposición. Luego hacen una canción a B, luego hacen un scherzo con trío y se repite el scherzo, y luego hacen un rondó, pero todo es con poesía, con texto poético. Es la única vez que, y además traté de condensar ahí mis 2 pasiones, ¿verdad? Teatro y música. Se la di inicialmente a un par de actores que no les hicieron mucho caso y la guardé en el cajón. Años después, un director con quien ya había trabajado en otras cosas me pidió si no tenía algún material, se la di a leer y a él le gustó y él la montó en 2005. En 2012 llegamos a 100 representaciones, ahí está la placa en el Teatro Ciudadela de la Ciudad de México y está publicada en una revista. Un chico la encontró en video y me la pidió para Guatemala y se montó en Guatemala. Y bueno, pero es un caso excepcional, ¿sabe? En realidad ya casi no escribo teatro por gusto. Quizá ahora que me jubile, si la vida me da y todo, como no voy a tener nada mejor que hacer y soy muy, muy flojo, a lo mejor en ese momento voy a ponerme a escribir ya las obras que se me han quedado guardadas. Porque uno siempre tiene ideas, por supuesto, uno siempre tiene historias que quisiera contar, pero hay que darle su tiempo a todo. Mientras tanto, he escrito lo que me ha pedido la vida. Perdón por alargarme en la respuesta, pero ya, no voy a volver a hablar del tema de dramaturgia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y a continuación vamos con Rurik Rossi. Adelante, Rurik. Hola, buenas tardes, noches. Tengo una pregunta que no sé si es demasiado amplia, pero bueno. En este sentido que habla sobre la creación de obras y esto, a mí siempre me ha intrigado mucho saber, bueno, yo toco piano, pero también como que tengo de repente curiosidad por componer y esas cosas. Me llega la duda hacia dónde más bien hacia dónde está yendo el camino de la creación, bueno, teatral musical, o incluso hacia dónde debería ir el camino de la creación teatral y musical de aquí, de México, naturalmente. No me atrevería a contestarle ninguna de sus 2 preguntas. La segunda, ¿a dónde debería ir? No tengo por qué contestarla. Nadie tiene que decir a dónde debemos hacer las cosas. Cada quien es libre y debemos seguir pugnando porque haya libertad absoluta en todo, en la política, en la opinión y en la creación artística, por supuesto. Así que cada quien haga lo que quiera y que sea la respuesta pública, el logro artístico por sí mismo, el que hable, el que dé los resultados. En cuanto a dónde va en este momento, créame que si lo supiera, ya estaría escribiendo las obras exitosas para salir de pobre. Precisamente el no saberlo, esta frase no es mía, se la estoy robando a Emilio Carballido. Emilio Carballido, que escribió, ese sí, infinidad de obras teatrales y muchas de ellas fueron exitosas. Entre las muy exitosas, su gran trancazo, su gran éxito de taquilla fue Rosa de 2 aromas, estrenada ya por los años 80. Bueno, éxito de que película, traducciones a todos los idiomas, montajes en todas partes, temporadas en todo el país. Eso es tener éxito como dramaturgo. Y entonces un día llega una periodista y le hace exactamente una pregunta parecida, ¿verdad? ¿Cómo le hizo para escribir una obra tan exitosa? Y Carballido le contesta humildemente, no lo sé, si lo supiera ya estaría escribiendo otras 10 iguales. En efecto, nunca sabemos cuál es el rumbo. Uno lo que tiene que hacer en este caso, cuando yo me pongo en plan de creador, no soy un académico, no soy una persona con método, de por sí ni como académico tengo método, pero ya como creador menos. O sea, claro que tengo un oficio, sé cómo deben hacerse las cosas, sé dónde va un clímax, dónde debe intensificarse la acción dramática, cómo debe resolverse, eso debe preocuparme, ese es mi oficio.
Y eso cualquiera de los que se dedican a escribir esto lo tiene que saber hacer. Pero más allá de eso, lo que a mí me tiene que importar es que yo crea en lo que digo y que tenga la capacidad suficiente para transmitir de la mejor manera posible eso en lo que creo. Y yo creo que la mayor parte de los colegas a los que les va bien y que tienen éxito en algún momento dado es porque encontraron eso y encontraron un público que conectó con ellos. O sea, alguien dijo algo importante, encontró la manera de que se transmitiera y la gente se lo recibió. Y a veces el éxito es de una generación, de un momento dado, y se apaga con la siguiente que ya no tiene esa clave. Y a veces, pues trasciende. Ha habido dramaturgos que han tenido mucho éxito en una época determinada mientras estuvieron activos, como Hugo Argüelles. Hugo Argüelles, no saben ustedes, lo veíamos hasta en La Sopa. Todas sus obras se montaron en todos los estados de la República. ¿Quién monta hoy en día Hugo Argüelles? Nadie. Hay gente que ni siquiera lo ha leído. Lo que tenía que decir parece que era muy importante en los años en que había, sus temas estaban muy vinculados con represiones familiares, represiones sexuales, que él explotaba y ponía en evidencia en sus obras. Supongo que como hemos cambiado un poco en ese sentido y cada vez hay menos represiones y las que hay se están combatiendo, estas obras ya se sienten viejas. Ya no van a decir lo mismo, no lo van a decir de la misma manera. Este es también un caso parecido al de Héctor Azar. Héctor Azar, más allá de sus problemas como político, que tuvo muchos y es muy desagradable recordarlos, era buen dramaturgo y tuvo momentos muy valiosos en su trayectoria. Y tuvo el poder para darlos a conocer, porque en algún momento dado hizo lo que nadie más ha hecho en México. Era simultáneamente director de teatro del IMBA y director de teatro de la UNAM. Nadie ha condensado los dos poderes institucionales en un solo momento. Ha habido quien ha sido una cosa un tiempo y luego la otra, pero Azar lo fue a la vez. Y con todo y eso, y con todo y que pudo poner todas las obras que quiso, vuelve a la misma pregunta. ¿Quién monta hoy en día Héctor Azar? Entonces, no tenemos la clave, no tenemos la fórmula. Pero sí puedo decirle una cosa. Hace muchos más años que murieron Elena Garro, Sergio Magaña y Oscar Liera, y si usted lee esas obras y las monta mañana, esas obras van a seguir diciendo algo. Esas obras son mucho más importantes que todo lo que he dicho antes. Incluso, no todas, pero obras de Rodolfo Ausili como El gesticulador o Corona de sombra, siguen diciendo algo. Entonces, a veces, la manera como yo me siento más seguro en preguntarme por dónde sería bueno ir, es acordarme de los que tuvieron algo valioso que decir y lo dijeron y ha rebasado las generaciones. Cuanto mejores modelos tenga uno, quizá más posibilidad de estar bien encaminado va uno. Y eso es lo que le podría decir. Muchas gracias, maestro. Y a continuación vamos con Desiree Doylin. Hola, soy Desiree Doylin, mucho gusto. Estudio música y bueno, mi pregunta es, ¿qué elementos del pasado, como ahorita mencionaba, ¿no? Que ahorita estamos como intérpretes, estamos perdiendo a veces ciertos elementos por la tecnología, pero me gustaría saber usted qué elementos considera que podríamos retomar, que no se deberían de perder, independientemente de este avance tecnológico y de esta invasión tecnológica al arte, que pues ya sea música o teatro. Son muchas posibilidades, pero ahorita le contestaré una arista que me llama mucho la atención y a mí me ha gustado explotar. Hace rato hablaba, decía el hecho de que en el Teatro Principal de Puebla pedí que no se microfoneara la señal de lo que estábamos haciendo. El Renacuajo en Llano Alegre, aunque la estrenamos en un teatro, luego Álvaro Díaz y Costi Hernández se la llevaron a presentaciones en plazas abiertas. Allí sí tuvieron que microfonear aunque no quisiéramos, porque pues, era imposible controlar el ruido en una plaza abierta. Pero siempre ha habido teatro que se puede hacer al aire libre sin tener que hacer amplificación, y también música. Yo me muero de ganas de que un día me dejaran de dirigir el carro de comedias de la UNAM. Los que no lo conozcan deben saber que la UNAM tiene un teatro itinerante que opera en el mejor estilo de compañías de gran tradición anteriores, como la Barraca de Federico García Lorca, o como el Teatro en Coapa de Héctor Azar, o como el Teatro Trashumante. Se montan en una especie de remolque que jala un camión, y el remolque ya está muy acondicionado con el presupuesto de la UNAM para que sea un teatro. Entonces, ahí tienen que montarse obras con toda la condición de que deben funcionar para hacerse al aire libre en espacios abiertos. Y aún así se han montado siempre cosas que implica que haya actores tocando instrumentos.
De hecho, sí colaboré indirectamente en una de ellas. Hace de 3 años, en el 19, el carro montó El cornudo imaginario de Molière. La dirigió Jesús Díaz, que es un muy buen director de estilo clown, del estilo de teatro de comicidad fársica, de payasos. Y trabajó con actores excelentes, tan buenos que incluso una de ellas, Bella Nava, toca el violín y uno de ellos, Diego Santana, toca el acordeón. Bien, ahora sí bien. Entonces, pues los aprovechó Jesús Díaz. ¿Por qué colaboré? Porque yo hice la traducción del francés al español de esa obra, entonces lo que se ve ahí es mi traducción. Pero lo importante es esto, que ellos no tuvieron reparo en tocar el violín y el acordeón en vivo. Al ser un teatro itinerante, no pueden darse el lujo de amplificar ni de meter micrófonos ni nada. Se van como va el sonido natural. Y yo creo que los espectadores deberían recuperar y deberían ser educados todavía en la capacidad auditiva de saber apreciar timbres y sonidos naturales. Si dependemos toda la vida de microfoneadas, vamos a perder mucha de la capacidad que tiene el ser humano para transmitir emociones intensas. Entonces, ese es para mí un dato importante. Pensar en teatro y en ejecuciones musicales que permitan seguir apreciando los timbres naturales en su emisión natural. Y bueno, cuantas veces he podido lo he hecho, aunque a veces, insisto, sí, nos rebasa la realidad y tenemos que adaptarnos. Pero es una cosa por la que me gustaría apostar, porque sigamos apreciando la emisión natural de los sonidos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, así concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por este espacio de interacción y de diálogo con nuestros estudiantes, que siempre los inspira y los motiva tanto, y de verdad siempre todos están muy felices de poder participar y de poder dialogar con personas pues como usted. Muchísimas gracias. Y a continuación cedo la palabra a la doctora Luisa Vilar para el cierre de esta maravillosa sesión. Adelante, Luisa. Pues yo estoy muy agradecida, Eduardo, por su presencia acá, pero la verdad es que les estoy muy agradecidos a todos los alumnos que hicieron las preguntas, porque le han sacado respuestas a cosas que los amigos no se las sacamos. Entonces, en ese sentido, pues sí, lo hicieron hablar de temas que a veces él dice, me incomoda hablar de ellos, y a nosotros nada más nos calla, y a ustedes pues sí les respondió, ¿no? Entonces, gracias por las preguntas. Hay un par de cuestiones que quisiera también mencionar que me hizo sentir con un poco de nostalgia de la educación que nosotros tuvimos versus la educación que ustedes tienen. A nosotros nos daban esta cuestión, digamos, de impostación de voz mucho. Entonces, cuando hacíamos presentaciones en clase y ese tipo de cosas, los maestros siempre nos corregían la voz, ¿no? Y a ustedes, pues ya casi no nos atrevemos porque parece como que lo estamos agrediendo de alguna forma, ¿no? Pero es una cosa de generación, es decir, todavía yo aquí en la casa me da mucha risa que cuando mi esposo me pregunta algo, de repente contesto o sea, imposto la voz como maestra, digamos, que si no estás dando clase, ¿no? Pero me doy cuenta que es algo muy automático en la manera como uno habla y proyecta, ¿no? Entonces, a lo mejor es una buena cuestión para ustedes, pues, darse cuenta que esto es algo que como que les está faltando en su formación de alguna manera, ¿no? Luego, otro detalle que quería yo mencionar es esta cuestión de oficio versus método, ¿no? En la actualidad está muy de moda cuál es tu marco teórico, cuál es tu método, ¿no? Y a veces, pues, tiene que entrar el oficio. Justamente hoy en clase les hablaba yo a los alumnos de cómo el buen compositor, el buen director de cine, simple y sencillamente decide cuestiones que son a veces accidentales, pero que sabe que van a funcionar más o mejor que la idea que tenía originalmente. Eso es algo muy importante. También, ¿qué cosa es un clásico, no? También hablaba yo hoy en mi clase precisamente sobre este tema, ¿no? Cómo un compositor puede, o un director de cine, porque estábamos hablando un poco de cine también, puede lograr escenas que le hablan a muchos públicos. Y precisamente por hablarle a tantos públicos, sobreviven. Cuando solamente le hablan a una generación, a la problemática del. Entonces, han salido temas que pues considero, bueno, fundamentales. Hay un tema que nada más quisiera yo mencionar rapidísimo también, que es el interés de Eduardo en todo tipo de música. Esto es algo que nosotros compartimos, aunque yo estoy formada más en la música clásica, no tengo nada en contra de otras músicas.
y hay algunos colegas musicólogos, y por eso también es difícil este nombramiento de musicólogo, que se especializan demasiado en ciertos tipos de música y quieren ignorar o desechan o no valoran otras. Y ya nada más para cerrar, Eduardo, yo te pediría, porque de hecho los alumnos tienen otra actividad a las 8, que de manera muy, muy breve le respondieras una pregunta a una alumna que no la pudo hacer por problemas de conexión, que es ¿qué tanto te involucras en la publicidad de tus obras? Tal vez muy brevemente, ¿no? ¿En qué tanto me involucro? En la publicidad, ¿qué tanto te involucras en el hacer? Y ya con eso cerraríamos completamente, ¿no? Bueno, sí, puedo responder rápidamente. Soy un pésimo gestor. Cuando he tenido mejor difusión es cuando he montado cosas que han estado bajo el cobijo de instituciones. Yo no tuve que promover la cena del Rey Baltasar porque al ser una producción de la UNAM, era la UNAM la que se encargaba de hacer la difusión. Sí, pero en el programa, o sea, la parte visual del programa, ¿sí te involucras o no? No, en eso sí. Es decir, ya, obviamente, en generar una identidad visual, si esa es la pregunta, entonces sí. Sí, de los programas de mano que vieron, yo soy responsable del diseño de 4 de los 6, por ejemplo. O sea, tú sugieres y hay un diseñador que lo hace bien, digamos. Yo le di las ideas visuales a los diseñadores en cuestión y cada uno plasmó aquello que le pedí. Eso sí se da en ese caso. Sí me parece importante que todo montaje venga acompañado de una identidad gráfica como parte de su difusión. En eso, desde luego, estoy de acuerdo y ha sido un trabajo que siempre estoy haciendo. Si esa es la respuesta, va por ahí. Sí. Bueno, pues también doy las gracias a Karen por esta pregunta y pues ahora sí que alcanzamos el tiempo de cierre. Eduardo, muchísimas gracias, es un gusto, siempre has sido muy dadivoso con tu tiempo y con tu conocimiento. Los alumnos están muy contentos, este es un tema difícil de abordar, una persona ideal para abordarlo porque sabe música, porque sabe historia del teatro, historia de la música, porque sabe escribir, porque sabe montar. Es raro encontrar ese conocimiento tan profundo para trazar esta parte de interdisciplina. Y también lo que yo quisiera que se den cuenta los alumnos es la necesidad de que una persona, o sea, no nada más es trabajar con equipos, es uno mismo absorber todos estos saberes para también poderlos respetar, ¿no? Gracias, Eduardo, es un gusto tenerte acá de nuevo. Gracias a todos los presentes, gracias por las preguntas, a Jesús Mario también por la primera pregunta, a Perla por su apoyo siempre, a Claudia Crisanto porque es la que se echa toda la parte de programación y de todo esto, ¿no? Y pues a todas las personas de Evento Sudlab que nos apoyan con esto. Muchísimas gracias a todos, espero no haber olvidado a nadie en mis menciones. Y pues vamos a cerrar con esto. Muchas gracias y gracias por invitarme y muy honrado. De esta manera, damos por finalizada la 5ª conferencia de la Cátedra de Arte Sudlab Primavera 2022. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos por su presencia y participación y les deseamos una excelente noche.